Pues si os parece comenzamos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía, y la verdad es que es maravilloso ver que tanta gente asiste, quiere extender su experiencia y ahondar su experiencia de este espectáculo en conversación con el equipo artístico, y por supuesto que es cada tarde un motivo de alegría ver a la gente puesta en pie y entregando gratitud a este espectáculo que se llama Las Gratitudes. Y yo voy a estorbar lo menos posible, pero me cabe la responsabilidad y el honor de presentar a este magnífico equipo, y quiero hacerlo, quiero empezar nombrando a Gloria Muñoz, la actriz bellísima que me acompaña aquí a mi derecha. Sí. Ella dice que no es para tanto, pero nosotras y nosotros sabemos que es para mucho más, y que cuando se la aplaude, se la está aplaudiendo por este extraordinario trabajo, pero también por cuanto nos ha entregado, desde luego en el cine y en la televisión, pero sin duda en los escenarios, en que es figura fundamental desde los años 70, ¿no? Gloria nos ha entregado mucho y nos debe mucho, y para nosotros es formidable que haya este afecto hacia ella, y este reconocimiento a este trabajo y a toda su carrera. Salto para mencionar a otra magnífica actriz, también muy querida en esta casa, que es Macarena Sanz, a la que seguro que habéis visto en muchos importantes trabajos. Aquí estuvo en casa de Lucía Miranda, en la otra sala, pero seguro que va a hacer muchas cosas en la Abadía, estoy seguro de que es así. Y a su lado está Rómulo Asereto, a quien conocíamos sobre todo como ayudante de dirección de Juan Carlos Fischer, y que nos ha estremecido también, como Macarena y como Gloria, en un trabajo extraordinariamente difícil, porque si es difícil hablar en un escenario, no lo es menos escuchar, ¿no? Y junto a ellos están los primeros creadores de esta idea que se ha convertido en Las Gratitudes, que son Juan Carlos Fischer y Marta Betoldi. Conviene recordar que Las Gratitudes es una novela de Delfín de Vigan, que muchas y muchos seguro habéis leído, y otras y otros estáis deseando leer. A la novela a la que, por cierto, dedicamos un círculo de lectura en Teatro de la Abadía. No sé hasta dónde os es conocida esta actividad, pero la Abadía no solo tiene un círculo de lectura, sino que se constituye en círculo de círculos, de modo que hay gentes distintas, no solo en Madrid, que están leyendo textos que llevamos a escena. Luego, en un cierto momento, estas gentes, estos lectores, vienen a ver el espectáculo y finalmente completan su experiencia, como va a suceder el 25, encontrándose con la dramaturga o la autora, ¿no? Y creo que haciéndolo así se produce, me parece, una apropiación muy especial del espectáculo. Como digo, Las Gratitudes es una novela de Delfín de Vigan, y un día Juan Carlos Fischer, ¿no?, que está allí, que está en el extremo derecho, pues debió de pensar que aquí había teatro, ¿no? Juan Carlos Fischer es un director de origen peruano, pero que se ha convertido en figura fundamental del sistema teatral madrileño y español. Seguro que habéis asistido a trabajos muy importantes que él ha liderado, como Mamma Mía, Prima Facie, El Efecto, La Madre y La Verdad. Y ya sabemos que si hay algo que se le ha ocurrido, pues va a ser importante. Y junto a ella, y aquí junto a Gloria, está Marta Betoldi, guionista, dramaturga y actriz, que ha trabajado sobre la traducción de Pablo Martín Sánchez,
y que sin duda ha sido compañera en todo este viaje de Juan Carlos Fischer. Hay muchas preguntas probablemente que tenéis. Yo tengo algunas, desde luego. Me gustaría conocer el origen de este trabajo, cuando en un cierto momento a Fischer se le ocurre que aquí hay teatro, ¿no? Me gustaría también que quizá nos contase si hay otras creaciones teatrales en otros lugares. Y luego a él también quiero invitarle a que nos hable de otros miembros de su equipo. Creo que no están aquí, la iluminación, el sonido y sin duda este espacio, ¿no? Son grandes hallazgos sobre los que quizá quiera comentar, ¿no? Comentar algo. Tengo muchas preguntas para las actrices y para el actor. Algo que es siempre milagroso cuando sucede, y no siempre sucede, en teatro es dar cuenta del paso del tiempo, ¿no? Hemos estado aquí en 90 minutos, ¿no? Y sin embargo ellos han conseguido que sintamos el paso del tiempo, el paso del tiempo en el cuerpo y en 9 meses, y el paso del tiempo también en su relación con las palabras, en ese despojamiento de las palabras. Y quizá queráis decir algo al respecto. Y luego lo más importante es lo que vosotras queréis preguntar. Damos primero la palabra a Juan Carlos, si os parece, para que nos hable acaso también de esos otros que no están aquí. Cuando quieras, Juan Carlos. Hola, buenas noches. De la función de hoy y de todos estos días. Y lo digo a nombre no solamente de los actores, sino de todo el equipo creativo que forma parte de esta producción. Nosotros entramos en contacto con la novela, como muchos de ustedes quiero imaginar, leyéndola. Nosotros la leímos en el 2021. Yo acababa de llegar a España a establecerme con tiempo. Por suerte que sonó ahora y no durante la función. Y quedé enamorado, como muchos de ustedes. Si es que no han leído novelas de Delfín de Vigan, se los recomiendo como una experiencia verdaderamente trascendental. Y sentí que había un material teatral posible. Era la primera novela que veíamos como posible adaptación teatral. Y cuando hablo en plural lo digo porque con Rómulo hacemos proyectos desde hace 21, 22 años. En el Perú hemos hecho cerca de 50 proyectos. Y en España todos los proyectos que hemos hecho los hemos hecho juntos. Es la primera vez que él está en el escenario. Siempre ha sido ayudante de dirección, pero en Perú siempre ha estado en el escenario, y hemos hecho las adaptaciones, las traducciones de las obras. Pero esta, al ser una novela que queríamos adaptar, necesitábamos una experiencia como importante en la dramaturgia, y habíamos conocido por esos años a nuestra querida amiga Marta Betoldi, y también estábamos, al igual que enamorados del material de Delfín, estábamos enamorados de Marta, y sentíamos que era la persona que podía llevar este universo y que podía completar la experiencia. Así que unos años después de haber conseguido los derechos, y yo tuve el honor de poderme reunir con Delfín y presentarle mi solicitud para tener los derechos aquí en España, y ella fue muy generosa, y en una larga conversación que tuvimos de un par de horas, al final me dijo: muy bien, tienen los derechos para hacerlo en España. Se estaba por estrenar una versión de Las Gratitudes en Francia, que ha estado girando por bastante tiempo, y se estaba por estrenar en la Comédie Française una versión en monólogo de Nada supone la noche.
que ella originalmente había pensado en esta novela como una obra de teatro, pero que no se atrevió a escribirla, porque ella no se sentía una dramaturga, que ella era una novelista, y que por eso es que era una novela tan de cámara y con tan pocos personajes, porque originalmente quería que sea una obra de teatro. Ella no ha estado involucrada en el proceso, más allá de que nos hemos estado whatsappeando y le he estado como enviando comentarios y cosas, no ha estado queriendo ella revisar el texto ni nada. Le hemos estado mandando fotos de los ensayos y siempre con palabras generosas y le hemos mandado fotos ya de esto. Se ha enterado que las entradas estuvieron agotadas desde antes de estrenar y ha estado muy contenta, así que eso ha estado muy bonito. Y parte del equipo es Juan Sebastián Domínguez, que es el escenógrafo y vestuarista, con quien he trabajado ya en El Efecto antes y en algunas producciones en Perú. John Aníbal ha hecho la iluminación, que también hemos trabajado en Prima Facie y en El Efecto también, y con Luis Miguel Cobo, que ha hecho la ambientación sonora, y ellos tres se han vuelto ya parte de mi grupo de confianza, digamos, con el que me gusta desarrollar los proyectos y con quien me entiendo mucho y que forman parte de un grupo en el que me gusta la colaboración, al igual que con los tres actores que tengo aquí a mi izquierda, que son un placer, de verdad. Y bueno, creo que eso es todo lo que puedo decir yo por ahora. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Damos la palabra a Marta para que nos cuente cómo se relacionó con ese material narrativo y cómo llegó a hacer esa obra que soñaba Delfín y que ella, según dice Juan Carlos, no se atrevió a escribir, y que tú sí has osado escribir. Soy una atrevida. Bueno, yo soy argentina. Mis inicios tienen que ver con las letras y la actuación, y con el tiempo, durante mucho tiempo trabajé como actriz audiovisual y pasé a estudiar dramaturgia en un momento determinado, y uní las dos profesiones y he dedicado muchísimo tiempo a escribir guiones audiovisuales, y abandoné el teatro por largo tiempo, por estas cuestiones de que, bueno, el audiovisual nos lleva puesto, y tuve la dicha de que tanto Rómulo como Juan Carlos pensaran en esta obra, que cuando yo la leí en un viaje de Madrid a Lisboa, sentía que me interpelaba en una historia muy personal que tenía que ver que yo había pasado una enfermedad con mi madre de una ataxia, y había vivido muy de cerca lo que era acompañar el proceso de un deterioro donde la mente se mantiene lúcida pero que el cuerpo no responde a esa mente. Qué le pasaba a esa persona en todo ese proceso de deterioro y qué le pasaba a las personas que rodeábamos. Inmediatamente yo escribí el final de la obra, que no es el de Delfín, es el mío y era el de mi madre, que tiene que ver con la muerte de Michka, y sentí que el material estaba tal como Delfín sentía, que era una obra de teatro, que tenía todo, que tenía diálogos, pero los personajes, sobre todo el de Michka, estaba narrado por otros personajes. Los personajes narraban el acontecimiento y no estaban en la manera que necesitábamos teatralizarlo. Fue un viaje visceral, fue un viaje emocional, fue un viaje que salió muy, muy cómodamente. Yo creo que casi en la primera versión, la segunda y la tercera tuvieron pocos caminos de corrección, ¿no? Que ahí empezamos nuevamente a revisionarlo, y por supuesto después, cuando pasa al escenario, aparece la dramaturgia escénica, que ahí, bueno, entraron estos actores maravillosos que elevaron la obra. Es un placer enorme que estos textos estén en la boca de ellos tres. Me emociona mucho el trabajo de Gloria, me emociona mucho el trabajo de Macarena y de Rómulo. Están a una altura muy elevada. Yo creo que es una obra necesaria, que nos apela en un lugar muy particular de mucha oscuridad, ponerle un poco de luz a las buenas acciones, que son chiquitas, hacen menos ruido pero modifican, y que en medio de la guerra, como acá se habla del nazismo y en tantas guerras, hay gente que tira sogas y ayuda,
y también hay gente que en la desolación ayuda a chicos y los rescata, y también otras personas que nos alientan a poder reencontrarnos con afectos. Creo que en síntesis el camino fue maravilloso, el equipo conformado, como dicen, soy Los Ángeles de la Guarda, somos 3 en distintas áreas, pero que nos complementamos y muy presentes en la etapa precreativa. Y después todo lo que vino después, creo que no tengo mucho más para contarles. Muchas gracias, Marta. Y ahora te toca, Gloria. te toca. Bueno, una de las cosas que comentábamos el otro día después de ver el estreno es qué difícil tiene que ser aprender este texto, precisamente por ese desquicie de las palabras, por ese deterioro de las palabras, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo das cuenta de esa pérdida del propio cuerpo y del dominio del propio cuerpo? Cuéntanos lo que quieras. Bueno, muchas cosas. Querría muchas cosas. Bueno, no, es muy difícil memorizar este texto porque siempre es difícil memorizar los textos. Cuando vas siendo más mayor, pues es todavía mayor dificultad, claro. Pero este tiene el inconveniente de que tienes que aprender, por un lado, la palabra que quieres decir, pero no decirla, aprender la que dices. Alguna vez se me escapa, hoy te he dicho una realidad, alguna vez se me escapa la palabra real que quiero decir, porque claro, no es que ella diga cosas raras y diga lo que quiera, sino que además, o sea, por un lado, ella tiene el pensamiento de la palabra que quiere decir, por otro lado, sale otra cosa, pero parecida, y que además está escrita por Marta y anteriormente en francés por Delphine, de tal manera que la palabra nueva tiene algún sentido también. O sea, que no es que digas un ruido, sino que tiene un sentido. Entonces, está la dificultad de ese aprendizaje. Una vez que ya lo memorizas, pues eso, a veces el mayor inconveniente que puedes tener es que se te escape la palabra real y bueno, no pasa nada, porque el otro no te corrige y ya está. No hay. Luego hay una cosa, además, hay un avance dentro de la obra que a mí me gusta mucho, que es que ella es filóloga, entonces al principio está indignada, literalmente indignada con lo que le está pasando, porque además ella conoce aquello que yo suelo decir, que decía Chomsky cuando solo era lingüista, que decía que el cerebro, nuestro pensamiento está formado por palabras y que entonces si se te van las palabras se te desordena toda la cabeza. Esto ella lo sabe desde un principio. Está enfadada, está enfadadísima, indignada con lo que le está pasando, indignada con que le hayan puesto un logopeda. Luego, poco a poco, es como que lo va aceptando y ya no se indigna cuando lo dice mal, se deja corregir o ni siquiera se corrige hasta que al final no corrige nada. Dice cosas muy raras que están... la dificultad mayor yo creo que está en quien lo ha escrito para que el público, para que la gente, para que el que está escuchando entienda la palabra que hay debajo y no la que ella está diciendo, porque ya no la corrige nadie. Sin embargo, creo que esto está muy bien resuelto. Luego ocurre... además es una experiencia que yo he tenido además en el escenario, bueno, en este caso no era afasia, se llama de otra manera, era una isquemia, pero el hecho es que mi cabeza estaba diciendo, pero oye, en el matadero con 500 personas de espectadores, mi cabeza estaba diciendo el monólogo y mi boca decía otra cosa. Luego pude retomar, pero quiero decir que esto ocurre y tú eres consciente de que está ocurriendo. O sea, tú estás diciendo, pero si yo quiero decir esto y me sale, tanto que cuando me empezó a pasar, yo creía, me he equivocado, me he tropezado con una palabra, pero no, luego fueron 2 minutos hasta que dije no puedo seguir. Y esa sensación ella la va incorporando a su cuerpo. Lo que pasa es que, claro, todo eso también lleva a un deterioro físico porque ella al ir perdiendo la presencia de la vida, del poder organizar todo lo que mentalmente quiere, se va pues de alguna manera degenerando físicamente también. Se cae, le pasan cosas porque no, ya al faltarle eso le falta pues
la relación con las cosas y con las personas como ella quisiera tenerlo. Luego tiene la gran desdicha y también indignación y tristeza porque se va a morir o se va a terminar o se va a suicidar, que eso no se sabe, sin haber podido dar las gracias que quería dar, que era como su obsesión. Desde que se lo contó la prima de su madre, su obsesión era localizar a esas personas y darle las gracias. Eso crea una relación, la relación con el logopeda, que empieza siendo tan distante y tan borde con él, y acaba siendo de un absoluto amor, porque él ha hecho por ella lo que ella necesitaba hacer. O sea, ahora puede morirse tranquila porque ya ha dado las gracias. A mí este personaje me parece que es una joya por todo, porque habla, aparte de la cuestión de la dificultad de hacerlo, que eso a los actores nos gusta mucho, y es algo que nos gusta que sea un poquito difícil, pero aparte los temas de que habla son temas de una actualidad tremenda, cuando hay gente que no está dando ninguna importancia a las personas, las está machacando, las está ignorando como si no fueran personas, como si fueran cosas. De repente esta mujer y los que la acompañan dan valor, dan mucho valor a poder comunicarse con las personas, darles las gracias o decirles te quiero, o simplemente por lo menos saber que son personas, que no son unos que la acogieron en un orfelinato. Entonces, hay un conjunto, claro, podría estarme toda la noche y no dejar hablar a nadie, porque es la novela es una joya y la obra de teatro yo creo que está muy hermosa. Y luego el trabajo que ha sido entre los cuatro, porque Marta ha venido pero no ha estado en la continuidad del proceso, ha sido un trabajo precioso. Nos hemos entendido desde un primer momento de una manera, nosotros decimos, parece que somos de la misma escuela, no habíamos trabajado nunca juntos los tres, y sin embargo los tres trabajamos el mirarnos y el escucharnos. Eso es fundamental en el escenario, creo yo, sobre todo en este tipo de obras, escuchar lo que te está diciendo, no tu amigo, tu compañero, sino el personaje que está hablando contigo. Y entonces todo esto se ha dado de una manera que casi diría que ha resultado fácil, porque aunque haya habido mucho trabajo, no ha sido un trabajo que te angustie, que te dé ansiedad porque no puedes con él. Ha sido un trabajo que nos ha resultado, que iba creciendo a medida que íbamos ensayando. Todas las correcciones que nos hacía con toda razón Juan Carlos las incorporábamos, aceptaba todas nuestras propuestas, las veía, las estudiaba, o sea que es un trabajo tan en equipo que ha sido o sea, no ha resultado difícil, ha resultado fácil. Voy a dejar hablar a otro. Sí. Sí, Gloria es una maestra y lo ha probado ahora mismo al decirlo, al explicarnos algunos secretos de su trabajo. Y cuando estabas hablando, Macarena y Rómulo estaban asintiendo y quiero darles la palabra. También el cuerpo de Macarena evoluciona, se transforma en esos 9 meses de otro modo, aparece en la vida y aparece lo nuevo y aparece aquello que ha de ser cuidado y estamos deseando escucharte, Macarena. Hola, ¿qué tal? Pues, madre mía, es que estar en esta obra es como que damos las gracias todos los días, ¿no? Como de estar aquí, de poder estar contando esta historia con este equipo, es una suerte tremenda. Es como voy a hacer las gratitudes y hay como todo el rato como una sensación y un sentimiento muy grande de gratitud. Y pues es que ¿qué puedo decir de este viaje, ¿no? que acabamos de hacer? Claro, de repente mi personaje, María, empieza a vivir la pérdida de alguien muy querido, que le cuesta al principio asumir que esta persona a la que quiere tanto y que la ha cuidado, de repente empieza
a no encontrar las palabras, ¿no? Es como que ni siquiera la quiere tomar en serio, ¿no? Porque qué doloroso. Hay algo también de no querer asumir, o sea, yo creo que por tu parte estás enfadada con el logopeda porque no quieres asumir, y yo estoy enfadada con ella porque no quiero asumir lo que le pasa, ¿no? Que haya sido como muy importante también la visión de Juan Carlos de marcar bien ese viaje, ¿no? Como que ahí siento que ahí me dio como una pista súper grande a la que agarrarme, porque claro, al haber leído el libro y emocionarme tanto, pues claro, yo ya quería a Mishka muchísimo y digo, pero yo cómo voy a estar enfadada con ella, o sea, no, ¿sabes? Como en plan, no que cuando de repente al principio me dice, quiero buscar, ¿no?, a esta gente, yo claro, al principio los ensayos es como, claro que sí, vamos a buscarlos. No te preocupes, ¿no? O sea, como que había algo de obviamente a tus pies, ¿no? Entonces, no, de jope, lo habéis intentado un montón de veces y ¿qué pasa aquí, no? Y realmente era mucho más interesante. Pero, y entonces, claro, de repente ella va tomando ese viaje de cuidar, de que ha sido a la que han cuidado. Y de repente tiene la oportunidad de verla a ella y ella como madre de empezar a tomar responsabilidades, ¿no? También y es doloroso, es bello y es doloroso porque pues, qué difícil, ¿no? De repente decir, ¿y ahora a dónde me agarro yo, ¿no? ¿A quién me agarro yo? Y bueno, eres tú, a ti y a la memoria, porque eso es lo que queda, que también eso lo hemos hablado mucho, de que lo decías tú un día, Marta, en una conversación, que esta obra habla de la gratitud y de la memoria, ¿no? Y realmente, pues Mishka se queda en mi memoria, en la memoria de María, y también qué importante todo el tema de lo que hace él, ¿no? Con las gracias que da a las personas que la cuidaron, se trata de hacer memoria. Y al final nosotras pues somos quienes somos como un conjunto de todas las personas que nos conforman, ¿no? y nos cuidan y a las que cuidamos, somos un conjunto, somos comunidad y las gratitudes habla de eso, de hacer unión, de hacer comunidad y de que no estamos solos, de que funcionamos gracias a que nos tenemos las unas a las otras, ¿no? Y los unos a los otros. Sí, a mí este trabajo en particular me ha hecho consciente de algo de lo que no era consciente, y es que el trabajo de este tipo de terapeutas en particular, no de los logopedas, sino de personas que acompañan a gente mayor, a los viejos, como dice el personaje de Mishka, no es un terapeuta que está buscando solucionar un problema o curar una situación, porque no hay cura, no hay forma de volver. Son personas profesionales que se dedican a acompañar este proceso hasta el final. Y siento que eso es de una generosidad y valentía que a mí me sorprende y me conmueve. Y era algo que yo no conocía, de lo que no era para nada consciente. Y sí, y creo que agradecer no es solamente un acto de generosidad de quien agradece, sino hay una, lo hemos conversado, hay esta acción de darle valor al otro, a esa persona a la que agradecemos, de darle importancia, de darle un lugar. Y creo que es muy necesario
reconocer en el otro eso que nos da, eso que nos ayuda, darle ese valor a las personas, a las que son importantes y a las que no lo son tanto, pero darle valor a los seres humanos, a la gente que tenemos alrededor, creo. Tenemos solo un micro arriba y yo lo utilizo ahora para ofreceros que toméis la palabra si queréis hacerlo. Quizá haya alguna pregunta, algún comentario. Ahí veo a alguien que quiere decir algo. Buenas noches. En inteligencia emocional se trabaja mucho con el tema del por favor y de las gracias. Y desgraciadamente el ser humano, y especialmente los españoles, estamos poco acostumbrados al por favor y a las gracias. Yo creo que lo que he visto en el escenario, y previamente ya me había leído la obra, es ese recuperar, como bien decís, esa resonancia de las gracias. Y quería daros las gracias por, primero a la autora, y en segundo y principal a vosotros, por habernos facilitado esa posibilidad de, en tiempos tan convulsos, reconciliarnos un poco como seres humanos. Muchas gracias. Permíteme que yo el otro día decía en una entrevista, no me acuerdo qué era, que cuánto mejor nos iría ahora mismo al mundo si se diera menos interés y se incentivara menos la inteligencia artificial y se incentivara más la inteligencia emocional, que está ahora mismo completamente dejada de la mano de Dios. Seguro que hay alguna pregunta más, algún comentario ahí. Sí. Si podéis indicar si vuestra pregunta tiene un destinatario en particular. Sí, yo quiero preguntarle a Marta, gracias. ¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de adaptar la novela y cómo enfrentaste este desafío? Era justamente traer en adelante, en presencia, lo que está en el subtexto de la obra. Porque todo lo más importante de la obra que va hilvanando no está dicho, no está puesto ni en narración y aparece en retazos. Y era muy importante hilvanar, se puso por un lado la germinación, que representa un espacio de salvación que ella tuvo a través de su infancia con esta mujer que no recuerda que era de los dos lados, que sabe que no está brotando, que tiene que ver con un arco que nosotros armamos, que en realidad esa germinación brota en función que ella puede agradecer y que ella puede pasar a otro plano liberándose de algo que ella desea liberarse. Nosotros, como dijo Gloria, no nos planteamos si ella se murió naturalmente o si se murió por decisión propia. Ella necesitaba tener la libertad de poder elegir, por eso guardaba pastillas. Pero en lo personal mi madre tuvo un deterioro, tal como dicen, que si bien era cerebral, se convirtió en un deterioro físico. Estas enfermedades deterioran las células, van gastando muy rápidamente todo el sistema que rodea lo neurológico. Y ella había tomado esta decisión antes, así un poco como le dice, prepárame los fararales, que había un punto de la medicina, ella quería que la acompañara y un punto que no. Y esa decisión a veces esa persona no la puede tomar. Todo esto está en esta obra, pero está en el atrás. Y había que traerlo en acción, además, porque es una obra que tiene mucha emocionalidad, mucha palabra, muchas bellas palabras, y que si bien tiene ciertos diálogos, esto no estaba armado en una construcción de arco, de dramaturgia. Eso fue el desafío más grande, pero yo siempre lo leí. Creo que lo leí porque lo había vivido en algún lugar. Y había algo que había aprendido en la residencia de mi mamá, que me decían las personas que cuidan a la gente grande, que los enfermos
con deterioros emocionales, psicológicos, neurológicos, pierden memoria inmediata, pero no pierden la memoria anterior. Y mucha gente que hablaba otros idiomas en su infancia, lo habían perdido, vuelven a hablar el alemán. Entonces esta insistencia de Mishka de recuperar, que ella logra decir todas las palabras cuando recupera la buena noticia que le trae Jerónimo, tiene que ver con eso. Es una metáfora, pero es real. Es recuperar ese lugar emocional primario que es el más importante que guardamos. Creo que eso después fue un viaje, tal como lo plantean ellos, para mí fue un viaje individual, primero muy conmigo misma, después abierto a Juan Carlos y a Rómulo, que son como la primera escucha, después abierto a los actores, después a la iluminación, al escenógrafo, a todos los que empiezan a participar. Pero el camino, creo que de cada uno de nosotros en conjunto, fue un viaje de mucha armonía, placer, de sumar opinión y recibirla bien. Lo que dice Gloria un poco me pasó también dentro de la escritura, no recibí oposición de esto está mal, este no es el camino, hay que ir por otro lugar. Todo fue como de sumatoria de gratitudes, porque en última instancia también, como dijo Macarena, es un salvataje que se da en comunidad. Y esta obra habla de una cadena de favores que se van haciendo unos con otros. Creo que así fue también como lo encaramos nosotros como equipo, ¿no? Y las gracias primero a Delfín, que ha escrito esta maravilla, con muy buena base, porque la novela tiene muy buena base. Muchos de los textos que dicen los personajes no son los que dicen en la novela esos personajes, están mezclados. Eso ustedes quizá no lo perciben, si vuelven a la novela y tienen el texto al lado se pueden dar cuenta. Cosas que dice Jerónimo las dice Mishka o viceversa o Macarena, están mezclados, pero están todos. Y eso tiene que ver con el armado final. Y me leí toda la obra de Delfín, Hay muchas cosas de otras obras también puestas acá. Se las recomiendo, léanse todo, porque es una maravilla esta autora. ¿Sí? ¿Hay alguna...? Muy bien. Si os parece, vamos con las últimas preguntas para no abusar de quienes han estado aquí en el escenario tanto tiempo. Si os parece, presentáis las dos preguntas y... Simplemente es un agradecimiento tratando un tema tan crítico, tan delicado como el que trata esta obra, independientemente de que el título sea las gratitudes, de que sea que agradecemos a los demás, pero es un tema muy duro. Todos más o menos lo hemos vivido. Quería transmitiros el que a mí lo que me ha llegado ha sido pasión en vuestra interpretación, ha sido disfrute y esa pasión, ese disfrute me ha hecho disfrutar a su vez también la obra de una manera muy importante. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Juan Carlos y Rómulo y Macarena. ¿Cómo ha sido la decisión de la puesta en escena, la escenografía, que es tan simple pero tan contundente? Además, desde que entras en la sala parece como que haya una pared hasta que te fijas y ese ángulo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Y cómo es el andar tan sigilosamente en la oscuridad y hacer esos cambios? Que, por cierto, la iluminación y el sonido es brutal, porque cada noche que aparece o cada sonido fuerte es como si olvidaras más palabras. Cada noche que pasa es una pérdida más. Es buenísimo. ¿Cómo se hace? ¿Se me oye bien? Ok, gracias. Yo desde el inicio, la intuición que tenía era que tenía que ser un espacio muy reducido. Quería que realmente sea un espacio muy pequeño donde ellos no se tengan que trasladar mucho, que simplemente estén. Últimamente estoy como en un proceso donde mientras menos es más. Eso es mi leitmotiv, digamos, de dirección, y entonces no hay nada. Si fuera por mí no habrían menos cosas, pero ya habían cosas que tenían que haber.
y quería que los cambios de escena sean muy rápidos, muy rápidos. Entonces, realmente han sido extraordinarios ellos dos. Rómulo porque ha tenido, hemos hecho muchas obras juntos y es muy bueno haciendo cambios. Y Macarena porque hemos estado horas repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque son cambios de 5 o 7 segundos, donde lo que yo busco es que en cada cambio haya un elemento que te ayude a contar también la historia y que no sea simplemente una transición sonora musical que podría estar en cualquier otra obra, ¿no? Sino que sea algo que te ayude a contar algo de la obra. Entonces, pasajes de la obra o he condensado cosas en esas transiciones. Entonces, eso. He hablado, creo que lo más rápido posible para... Muy bien, pero yo creo que merece la pena que Macarena y Rómulo digan algo sobre ese elogio que se ha hecho a su capacidad de desaparecer, ¿no? Bueno, a mí me hace muchísima ilusión, de verdad, porque efectivamente fue costoso. O sea, a mí de repente, oscuro, y yo, no veo nada. Es como las marcas y yo, pueden ser un poquito más grandes, porque la marca un poco más grande. Digo, venga, va, puedo con esto. Pero no, de verdad, el oscuro, de repente a mí me generaba como un abismo que yo no veía, o sea, no veía. Y además que como la pared es tan blanca y tú estás con el foco, pues cuando apaga la luz, pues es que tú no ves nada. Pero luego creo que también afectaban los nervios, ¿no? Como que eres más torpe, yo por lo menos. Entonces, claro, el día que sois como los ensayos generales, el estreno, teniendo que ver en la oscuridad, yo digo, no soy capaz. Me entró un poquito como de síndrome del impostor, ¿no? De decir, Dios mío, no sé caminar en oscuro, perdonadme. Pero, oye, que le he cogido el tranquillo. Rómulo lo hacía impresionante desde el principio, ¿vale? Y ahora ya, más calmada, soy capaz de ver las marcas. O sea, realmente también había una cuestión de nervios y siempre lo repaso un poquito antes. Hago como el movimiento, ¿sabes? Como para decir, confía. Y me dice Rómulo, ¿qué haces? Y yo, correr de un lado a otro. Como loca haciendo este recorrido 6 o 7 veces antes de empezar. Claro, porque... No, con luz, no. No, porque es muy exquisito, porque... No, que si queda... Porque el primer día... Ya, paro, perdone. Pero, claro, el primer día nos chocamos. Y además yo hice algo así como... porque me dio como aquí. Y tú pensas... Yo pensé que la había matado. Encender la luz y que yo así... No, claro. Es... Sí, una gran pregunta. Bueno, porque la idea y parte del concepto era que tú nunca lo vieras entrar a escena, ¿no? Sino que siempre está en la escena. Claro. Muy bien. Salud. ¿Quieres añadir algo, Rómulo? No, que este espacio es maravilloso, pero es más difícil. Porque no tenemos patas laterales, tenemos que ir hacia atrás. Entonces es un poco más complicado. Pero a mí personalmente me encanta porque siento que es parte de la magia del teatro, ¿no? Como este truco de magia de aparecer o desaparecer, de que de pronto ya no haya esta mesa, desaparezca en mitad de la función. Siento que es parte de la magia que te da el espectáculo en vivo y el teatro, y a mí me encanta esa parte de la artesanía. Muy bien. Juan Carlos, Rómulo, Macarena, Marta, Gloria, ha sido un placer conoceros un poco más, reírnos con vosotros. Queremos expresaros nuestra gratitud, ¿no?, por este reto que nos habéis entregado y desde luego por lo mucho que nos habéis ofrecido en estos 9 meses, que por la magia del teatro han sido 90 minutos, ¿no? Es un honor y una alegría para Teatro de la Abadía teneros aquí y teneros todavía algunas tardes más. Ojalá este espectáculo tenga una vida muy larga
más de 9 meses, ¿no? Y seguro que va a emocionar y va a interpelar a mucha gente en toda España. Y muchas gracias a todas y todos por estar aquí, y recordad que la Abadía siempre os está esperando. Gracias.